Bueno, buenas noches, como decía Martín, a todos y a todos. La Escuela de Cine de Chile y estos talleres tiene el alto honor y el placer realmente de contar con distinguidas personalidades esta noche. En primer lugar está el autor y quien nos convoca y su obra, que es Silvio Cayosi, y, y- y por eso logramos acertar con un título que nos pareció muy gracioso, muy acertado en realidad. Julio comienza en julio. Así que vamos a comenzar este taller en julio. Pero quiero decir que está con nosotros Gloria Nussmayer, gran actriz chilena, actriz excepcional, a quien la escuela le agradece su presencia. Una actriz que llenó de gloria al cine chileno, pues fue la primera actor o actriz que ganó un gran premio internacional en el Festival de Venecia, Festival a la Mejor Actriz, absolutamente merecido por supuesto, y que es por el personaje de precisamente la película de Silvio, Julio comienza en julio. No, La luna en el espejo. No, no me pongan nervioso, por favor. Que lo pueden lograr. Cosa, no es fácil. También está con nosotros un productor que tiene mucho que ver con el desarrollo del cine chileno. Él no nació en Chile, nació en Irán, pero la vida dando vuelta y vuelta y vuelta lo llevó hasta a Chile, donde terminó su gran gira mundial y terminó su aventura para comenzar otra. Es nuestro querido Omnivar, si nunca digo bien su apellido, ¿cómo es? Bueno, los niños me llaman señor Almíbar. El gran Abdullah Omnivar, productor, trotamundo y gran cineasta chileno que además demuestra su preocupación y su compromiso con el cine chileno estando esta noche aquí, sabiendo que es tan importante para nuestros alumnos la presencia de la gente de cine en estos talleres, en estos foros. Está también, como siempre, que nos ha acompañado desde el inicio, nuestro amigo Jorge López Sotomayor, presidente de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile. Está también nuestro nuevo profesor de la escuela, Pablo Pellerman, quien estuvo antes en los talleres cinematográficos de la escuela. Muchas gracias a todos por estar aquí y después de ver, paso inmediatamente sin más preámbulo a lo que nos convoca. Estuve viendo tus películas hasta más o menos las 5:30 de la madrugada, reviéndolas anoche en mi casa. Bueno, muchas de las reflexiones que concitaron esa visión saldrán aquí en nuestra conversación. Pero tengo una imagen muy fuerte, Silvio, muy personal. Y, y es la imagen de que en el estreno de Coronación, en el Teatro Municipal de Santiago, tú en un momento de tu locución, cuando estabas presentando la película, miraste hacia el balcón y muy emocionado recordaste a tu padre y dijiste algo así que le dedicabas la película porque pensabas que tu padre estaba ahí en el balcón, donde muchas veces antes lo habías visto. Entonces quiero que nos hable en primer lugar de tu origen, tu decisión de ser cineasta y la presencia naturalmente de tu padre en esa decisión. primero agradecerles la invitación y felicitarlos, ¿no?, por estos encuentros que me parecen fantásticos. A ver, fíjate que se me había olvidado esa anécdota. Uno cuando está en una premiere está tan nervioso que de repente dice cualquier lecera y de repente no, de repente recuerda momentos y es verdad, estaba muy emocionado yo porque se me vino el flashback de mi padre, ¿no?, que me decía que cuando él era joven era loco por la ópera, entonces él podía entrar gratis al Teatro Municipal, donde fue el estreno de la película, siempre y cuando fuera claque, o sea, los que estaban obligados a aplaudir al tenor cuando lograba una nota alta. Entonces él lograba entrar gratis a ver la ópera que le encantaba,
justamente porque se iba arriba, a lo más alto, que apenas podía ver a los cantantes, y aplaudía a rabiar, aunque a veces dice que no le gustaba el cantante, pero igual tenía que aplaudir y así lograba ver ópera gratis. Y me recordé de eso en ese momento. Bueno, creo yo que en gran parte, a pesar que mis padres fueron industriales, pero ambos tenían una beta artística, o al menos un amor por el arte. Mi padre por la ópera, con sus ascendencia italiana, ambos abuelos míos por parte paterno eran italianos, y le transmitieron obviamente todo el amor por el arte, por la ópera, por la música, por todo lo que significara algo destacado en el mundo del arte. Y eso desde muy chico me lo transmitían mi padre y mi madre, ascendencia española. Ambos mis padres maternos fueron españoles, eran españoles, y mi madre era loca por todo lo que fuese, obviamente, la jota, el arte de baile español, loca por la poesía, sobre todo por la poesía, Lorca, etc. Y también ella por ese lado también me transmitió, ¿no es cierto?, esta amor y pasión por el arte. Entonces todo esto confabuló a que cuando yo ya después del colegio trabajo en la industria de ellos como 1 año y medio, me doy cuenta que no tengo nada que ver con ese mundo, y de pronto le digo que me ayuden porque yo quería estudiar cine, y confabuló a que ellos no se sorprendieran, porque en aquellos años que un joven dijera yo quiero estudiar cine, está loco este niño en Chile, ¿no? No existía ni la idea de estudiar cine. Y ambos me dijeron, si eso es lo que te gusta, vale, te ayudamos y tú estudias lo que te gusta. Mi padre sobre todo tenía muy claro ese concepto de que una persona que se desarrolla a lo largo de la vida en lo que le gusta, es lo más probable es que llegue a tener éxito o al menos tenga una vida feliz. En ese tiempo, ¿recuerdas qué película fue la que más te impresionó? ¿O alguna de ellas? ¿O 2 o 3 de ellas? A ver, digamos, cuando yo era chico, le armaba escándalo a mi padre si no me llevaba al cine, ¿no? A las matinales del Teatro Metro, me acuerdo, ¿no? Donde daban documentales, dibujos animados y cosas así. Parece que me contaban ellos que yo armaba tal escándalo, incluso cuando no recuerdo yo, ¿eh? Estamos hablando a los 4 años, que si de repente no me llevan al cine, yo armaba tal lío, tal gritería en la casa que se veían obligados a llevarme, aunque a veces eran películas para mayores. Entonces mi madre... ¿no? No, parece que no, ¿eh? Entonces mi madre me contaba que ella me llevaba y para que yo pudiera entrar me escondía debajo del abrigo, ¿eh? Entonces me metía a la sala de cine, me sentaba en su falda y me decía, calladito, ¿no? ¿Ah? Silencio. Susurros. Susurros. Entonces me quedaba, yo dice, y eso les llamaba mucho la atención a ellos, que me quedaba mirando la pantalla sin pestañear y sin hacer ningún ruido la hora y media que duraba la película, obviamente sin entender nada, pero parece que esto que se moviera la pantalla desde chico me alucinaba. Ya cuando tengo conciencia, como te digo, me gustaba, obligaba a mi padre a llevarme a ver cine, y yo diría que la primera vez que tomo conciencia, fíjate, de que el cine puede transmitir, más allá que monitos que se mueven en la pantalla, ¿no? Transmitir conceptos a través de las imágenes, y lo tengo súper claro, fíjate, es con El puente sobre el río Kwai, el final del puente sobre el río Kwai. Esa masacre, esa guerra que termina en el silencio, todos muertos abajo, y la cámara se eleva a un ave de rapiña que vuela. Y es eso, yo digo, chuta, con imágenes, con el sonido, el silencio, ¿no? Y la muerte abajo. Entonces dije, pucha, el cine transmite cosas más allá de una acción común, normal y corriente, digamos, que está diciendo más cosas, ¿ya? Y por supuesto eso me dio el puntapié, el descubrimiento de que el cine puede llegar a ser un arte, puede tener contenido, puede transmitir mucho más que acciones o que chistes, ¿no? Y empiezo entonces a seguir a grandes directores. Y me toca vivir, nos toca vivir
la gran etapa de los años 60, ¿no es cierto?, del gran cine, de los grandes creadores, donde todas las semanas salían grandes películas de los Fellini, de los Bergman, y yo sigo y tengo la gran fortuna de meterme en ese mundo y ser un fanático de todos estos grandes directores y admirarlos y aprender. Yo sé que no se debe preguntar, pero ¿cuál es el que se te viene en primer lugar a la cabeza en este momento? De todos esos De los grandes grandes directores, para mí Fellini fue como... ¿Por la ternura? Por la creación de un mundo personal, por ser capaz de agarrar la realidad, digamos, y transformarla en algo que muchas veces, siendo absolutamente mentira, tanto que él hacía escenografía siempre, Claro. ¿no? Esa absoluta mentira él lograba que se transformara en una verdad a veces más poderosa que la verdad. Entonces esa capacidad de crear un mundo mundo felinesco, llegó a cambiar el idioma, se creó una palabra para decir felinesco, ¿no? Existe en la Academia de la Lengua. Fue tan poderoso esa manera de narrar cine y de crear ese mundo que me transformé en un fanático de Fellini hasta el día de hoy. O sea, que antes de filmar vuelvo a ver Fellini 8:30 para ponerme en línea, digamos, no para copiar a Fellini, pero sí para tener ganas de hacer cine. Lo hago siempre, es mi Biblia, Fellini 8:30. Qué bueno, qué bien, compartimos. Esa imagen de tu infancia es inolvidable, es maravillosa. El joven Silvio arropado por la mamá para que pudiera ver las películas. Es de Fellini, sin duda, pero es tuya. Claro. Qué bueno, es decir, Chile tiene algo de ese mundo feliniano, o nos tocó vivir en un mundo lleno de ternura. Ahora, de susurro en susurro, me voy rápidamente al personaje de la luna en el espejo. Ella, que habla en susurro y bajito. ¿Tiene algo que ver tu mundo con los susurros y con hablar bajito y con... A ver, uno cuando hace cine no está pensando en qué cosas hay metidas dentro de uno, pero la verdad es que uno termina haciendo películas que siempre es la misma, ¿no? Como que uno tiende a hacer una película, la de uno, lo que es uno, ¿no? Pero uno se da cuenta de eso después, cuando ya están las películas hechas, muchos años después, puede analizarlas. Y es verdad esta tendencia a los encierros en mis películas, ¿no? ¿Por qué esos mundos de encierro? ¿Por qué los susurros en esos mundos de encierro? Y yo creo que tiene mucho que ver porque mi infancia fue una infancia de encierro. Estamos hablando de los años, yo nací el 44, hablemos de finales de los 44, de 50, ¿no? Una época en que había algo que era terrible, que era la parálisis infantil, la poliomielitis. En esos años la poliomielitis era el horror de todos los padres. Entonces mis padres, que eran muy aprensivos, sobre todo porque yo en la práctica fui un hijo único, a pesar que tuve un hermano, pero él era enfermo. Nació con problemas de atraso mental y que eso. Entonces en el fondo yo fui hijo único en realidad. Entonces mis padres fueron extraordinariamente aprensivos conmigo por la parálisis infantil, entonces casi no me dejaban salir. O sea, las fiestas había que hacerlas dentro de la casa, pocos amigos no me dejaban ir a piscinas, por ejemplo. Entonces tuve una vida, por esa aprensión, tremendamente encerrada, ¿no? De hecho, el mundo de la luna en el espejo es muy parecido al mundo que yo viví en mi casa, ¿no? Los muebles, todo ese tipo, ese estilo. Entonces tiene mucho que ver, por supuesto. Entonces estos ambientes encerrados donde yo mismo era muy tímido, terriblemente tímido, y hablaba siempre bajito y me fijaba en los objetos, escuchaba los ruiditos de las moscas volar, por ejemplo, de repente, ¿no? Que están retratados en la luna del espejo. Todo ese mundo está retratado ahí, pero yo les juro que no lo retraté porque yo viví eso, sino que uno es inconsciente y va saliendo lo que tiene adentro, lo que vivió, y se va transformando en una ficción ahí que en realidad se basa en la realidad que uno ha tenido. Qué gran testimonio, Silvio, qué estremecedor, realmente. Coincidió con el encierro donostiano, ¿no? También, claro. Eso fue una magia en realidad en mi vida, ¿eh? Haber conocido a Donoso.
Y fíjate que es tan curioso esto que yo en el colegio, que nos obligaban a leer literatura chilena, obviamente yo y todos mis compañeros la odiábamos profundamente, esta obligación de leer literatura chilena. Pero curiosamente hubo una novela que a mí me encantó y fue lo único que no odié y me encantó, y fue Coronación. Coronación fue la única novela que me... Y yo creo que es porque yo me sentí identificado con ese mundo de encierros que describió Donoso, en esa casona, ¿no? Tiene que haber sido eso, ¿no? Precisamente hay, perdón, no, Sí. sí, no, precisamente ahí hay una propuesta presente en tu filme. Es decir, en el enclaustramiento, los personajes que viven en un mundo de encierro y alguien que llega desde afuera y rompe ese encierro. Vale decir, el personaje que interpreta magistralmente Gloria en La luna en el espejo, la muchacha que viene del sur en Coronación, por llamar alguno, la salida y la joven prostituta en Julio comienza en julio, son personajes que irrumpen en un mundo ya creado, que tienen sus jerarquías creadas y de una u otra manera, consciente o inconsciente, rompen o inducen al rompimiento de ese autoritarismo que está dictado a veces desde una cama, a veces desde un lugar que casi inmóvil, como en el personaje Coronación, naturalmente. Y en el personaje que hace Rafael Benavente, que es la caracterización prototípica, digamos, del dictador, del autoritarismo chileno que está reflejado en nuestras vidas en términos políticos sin ninguna poética, como en el caso del innombrable, que por qué lo vamos a nombrar, pero sabemos a quién habló. Pero era evidentemente una relación muy evidente de ese autoritarismo que secuestra la vida social y que de alguna manera secuestró y sigue secuestrando la vida emocional de los chilenos. Fíjate que ese tema del abuso de poder, un tema que también viene desde mi infancia. ¿Por qué? Porque mi padre, que vivió toda la época de la Segunda Guerra Mundial, incluso la Primera, ¿no? Entonces él odiaba profundamente todos los abusos de poder, vinieran de donde vinieran, los odiaba. Y eso me lo transmitió, me hablaba desde muy chico. Después, de hecho, me llevó a ver un documental espantoso sobre el nazismo, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo dieron en la sala de cine. Y él me llevó exprofeso, a pesar de que yo era bastante niño, para que viera el horror de los tipos que de repente... ¿Sería Noche y Niebla de Resné? No, era un documental de los campos de concentración. Ese. Pero era un documental. Ah, es documental, sí. Ya. No recuerdo ese nombre, bueno, igual. Y me llegó muy fuerte eso, ¿no? Este tema del abuso de poder y yo creo que de ahí surge entonces esta rabia que siempre he tenido contra los que abusan el poder, aunque sean abuso de poder político o no político, me da exactamente lo mismo. Es el abuso de poder en sí, ¿no? Como el ser humano, además es un misterio. ¿Cómo es posible que los seres humanos, la gran mayoría, cuando tienen un poquito así de poder, aunque sea un personaje en alguna empresa, por ejemplo, que de repente adquiere algo de poder, se transforma en un tirano? No todos, pero la gran mayoría. Hay ahí, para mi gusto, una especie de switch en la cabeza, un tema en la cabeza del ser humano muy extraño, que siempre me lo pregunto y por eso tal vez surge en mis películas como uno de los temas que se repite, el abuso de poder, ya sea de parte de un padre, da lo mismo, de cualquiera, ¿no? Pero eso me da vuelta siempre. Siempre. ¿Y el Imbunche qué te dice o qué nos puede decir de esa imagen de la literatura de Donoso? Ese personaje que está encerrado, que viene de la mitología Chilote. Chilote o Araucana, pensaba yo, Chilote. Claro, sí. Y que tiene que ver con el desarrollo de los personajes, de tus personajes que están encerrados aparentemente en un punto sin salida y de pronto, de alguna forma, sí surge
un espacio de fuga. Pero me interesa mucho más aquel encierro, aquel enclaustramiento en que los personajes se debaten aparentemente sin puntos de salida, a pesar de que consiguen salir. No sé si tanto, o no sé si es una visión mía, ¿no? Pero hay una decadencia además en ese encierro de Donoso y de mis películas también, ¿eh? Es un mundo en decadencia y que va a ser reemplazado por otro. Coronación, por ejemplo, el mundo dentro de la casa, un mundo que se está muriendo ya definitivamente, es una especie de cementerio, de tumba adentro de esa casona, y afuera hay otro mundo que es totalmente distinto al mundo dentro de esa casona, y esa estructura social dentro de la casona está en extinción y va a ser reemplazada por otra estructura social que es la que está afuera, ¿no? En el mundo de La luna en el espejo, ¿no? Esos seres que en el fondo están representando una sensación que teníamos con Donoso en ese momento, que no éramos conscientes, pero ahora yo me la explico, que era esa sensación de que Chile, nuestro país, estaba quizás en el hoyo más profundo, aunque ya no, digamos, la presión internacional hacía que hubiese desaparecido las torturas así abiertamente, los asesinatos abiertos ya habían desaparecido en esa época. Seguía la dictadura, pero ya más, claro, pero ya no. El 84, dice. El 84, por eso, ya no eran los muertos sobre el Mapocho que flotaban al comienzo de la dictadura, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la sensación era que terrible, porque era una sensación de que teníamos los chilenos que la dictadura no iba a terminar nunca y ya había sido asumida. Teníamos la sensación, ¿no es cierto, Gloria?, como que no había ninguna salida, ninguna esperanza en ese año en que filmamos la película, ¿no? Que todos vivíamos encerrados, vivíamos como en cárceles, aterrados y observados, cosa que también está en la película. Siempre hay un personaje que anda observándolo todo, tipo de lente, ¿no? En todas partes en Valparaíso aparece siempre un personaje observando. Éramos observados y no teníamos ningún futuro, ninguna esperanza en realidad, ¿no? Entonces la verdad es que como sensación psicológica era espantosa, era un momento negro en que habíamos asumido que eso no iba a parar nunca más. Y eso es la sensación que tiene toda la película. Ahora, les juro que con Donoso no dijimos vamos a hacer una película para dar esta sensación. Sencillamente Donoso, nosotros andábamos buscando con Donoso la posibilidad de hacer un largo con muy poca plata, con ojalá, bueno, al final terminó siendo 3 personajes y una locación, o sea, un cine ultra minimalista en esos años. Y le decía a Donoso, hagamos algo, pero tiene que ser con muy poca plata. Entonces él de repente viaja a Valparaíso y cuando vuelve me llama y me dice, venga, le quiero contar una idea que se me ocurrió. Yo corro y me cuenta en su guardilla, ¿no?, que había ido a Valparaíso el fin de semana, se había parado frente a un edificio viejo, una esquina vieja, y que frente a este edificio estaban construyendo uno nuevo que le iba a tapar la vista al mar, a este edificio. Entonces se imaginó adentro del edificio viejo a un marino retirado que estaba furioso porque no podía ver más el mar y que tenía un hijo gordo que comía y comía y que el viejo lo extorsionaba para que no se le arrancara y que lo atendiera y lo observaba y lo espiaba a través de los espejos. Lo observaba para que no se le arrancara ese gordo. Y había un tercer personaje que era una vecina que como que se metía, una vecina media infantil, ¿no?, que de mucha más edad que este gordito, y se metía con el gordo y eso provocaba un triángulo. Eso es todo lo que me cuenta Pepe Donoso. Y estos elementos de 3 personajes en esa situación, el espionaje por los espejos, qué sé yo, inmediatamente él estaba alucinado. Ustedes se pueden dar cuenta que es una situación normal esto, sí, una idea bonita, pero no más que eso, ¿no? Pero él estaba loco con la idea y me la cuenta, esto, lo mismo que le acabo de decir, y yo me volví loco también. Y en el fondo, ¿por qué? Porque sencillamente yo creo, visto desde ahora, yo creo que representaba muy bien estos elementos, representaban lo que estábamos sintiendo en ese momento.
Entonces, Donoso, cuando decidimos, hagamos el guión, o sea, lo decidimos inmediatamente. Ya, fantástico, sin preguntar cuánto vamos a ganar, cuánto me iba a cobrar, cómo lo hacemos. No, hagamos el guión. Entonces, lo único que Donoso me dice, antes le quiero decir una cosa. Estos elementos en realidad podrían crear una película tremendamente panfletaria. Porque si uno lo ve, me dice, yo le digo, encuentro toda la razón. Entonces, olvidémonos de Pinochet, olvidémonos de todos estos personajes y todo esto que estamos pasando y hagamos que sean seres humanos. Yo le encuentro toda la razón. Y de ahí para adelante nunca más hablamos ni recordamos el tema de Pinochet y todo lo que estaba sucediendo. Yo hasta evitaba ver las noticias para meterme en un mundo de poesía, de dolor, de todos los elementos, pero en seres humanos. Y olvidarnos totalmente, porque era muy cierto, o sea, realmente La luna en el espejo puede ser transformada fácilmente en un panfleto de quinta categoría. Bueno, como toda historia, si no existe de por medio el talento y la creación, que en este caso pues existía y en abundancia. Hay una escena que me fascina en La luna en el espejo, cuando el personaje que interpreta a Gloria descubre las condecoraciones del personaje debajo de la cama y el personaje se enfurece porque pasamos una línea en la cual no estaba prevista para el que descubrieran algo de su mundo, algo de su historia O de sus mentiras. o de sus mentes, claro, posiblemente. No se sabe. No, es que justamente podría ser. la película no define esos campos, No. pero ahí voy a otra cosa que me llama poderosamente la atención, es que todos los personajes están impregnados de ternura, inclusive el padre autoritario que semeja de alguna manera, tiene alguna semejanza con la dictadura. De todas maneras, el personaje como ser humano, y esto lo acabas de explicar muy bien tú, tiene una gran ternura, tiene un momento de gran ternura, como lo tiene también el personaje que a veces es muy odioso de Coronación, de la abuela que organiza, manda, dictamina todo, pero de pronto es una viejita que uno quiere abrazar y besar y quererla mucho. Esta ternura no la veo exactamente en los personajes de la primera película que hiciste conjuntamente con Pablo Pellerman, que es una película notable, que es la película La sombra del sol. ¿O está? A ver, en A la sombra del sol, la ternura. Tengo el toque humano de ternura Tiene que absuelve de alguna manera los... Sí, yo diría que tiene algunos toques de ternura por el lado del personaje que actúa Luis Alarcón. Y la gente del pueblo No, pero me también. refiero Sí, a los victimarios, ¿no? sí, pero yo creo que hay algunos momentos, ¿no?, en que ese personaje se aproxima en cierta situación a la ternura, cuando de hecho trata de evitar que el otro que no tiene nada de ternura, que hace Cohen, trata incluso de evitar lo que Cohen pretende con esas niñas. De hecho, trata incluso hasta de hacerle creer que él también se violó a la niña un poco y no lo hace. O sea, aparentemente no lo hace. También la película no se define totalmente, pero siento yo que ahí hay algunos momentos de ternura. Pero es verdad, digamos, es una película más costumbrista, muy seca. Yo recuerdo con Pablo que hablábamos de un cine que en esos años un poco se había puesto, era como la gran moda del cine bueno, estoy hablando, ¿no? Había una película que se llamaba Cuerno de Cabra, ¿te acuerdas? Sí, claro, búlgara. Claro, que era en blanco y negro. Y contenía estos elementos de silencios, de naturaleza, de personajes que viven en la dura naturaleza y tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces casi no hay palabras, casi. Entonces un poco teníamos las ganas de hacer eso con A la sombra del sol, ¿no? Entonces tiene, tal vez una de las razones por la cual no penetra, se mantiene en la dureza de esa naturaleza, en los silencios del viento, de las piedras, del desierto, ¿no?
Entonces, es otro tipo de cine, absolutamente. Bueno, pero me hago yo. recordó, viéndola de nuevo, algunos momentos o atmósferas de La Fuente de la Doncella de Bergman. También, claro. Claro. Justamente por la dureza, La por dureza, estos claro. Principios casi primitivos, pero Casi que primitivo. que son fundamentales a la vida en sociedad del ser humano. Es decir, Claro. Tal vez es una película realmente importante. Yo espero que los alumnos de acá de la escuela la hayan visto, y si no, les recomiendo que la vean muy pronto. Tal vez por eso, ¿no? Por lo que acabas de describir, no contempla, no se mete en estas dulzuras, porque no es una película dulce en realidad. Está hablando de esa lucha con la naturaleza, esa lucha con situaciones de naturaleza muy fuertes, ¿no? Pero a mí me gustan Dura. mucho tus películas porque, si bien tocan la ternura y la dulzura, no son de ninguna manera, llegan a ser empalagosas ni nada por el estilo. O sea, son dulzura, son ternura y son sentimientos que existen en la convivencia cotidiana de los chilenos y latinoamericanos, por supuesto. En las sociedades que aún se mantienen en lo que podemos denominar agrario-pastoriles, en los sentimientos agrario-pastoriles. Porque no sé cómo serán expresados sus sentimientos en las sociedades futuras, globales, industriales, etcétera, o supraindustriales. Pero la Pero en verdad ese es que mundo al cual hemos pertenecido está muy bien expresado en tu filme y en tus imágenes, y también, por supuesto, entre otros escritores latinoamericanos que son relevantes en la literatura de Donoso. yo creo que el ser humano es una mezcla, es un cóctel, ¿ah? de cosas. O sea, está esto que hablaba yo antes, ¿no? Esta locura que se le desata de repente a algunos por el poder, pero al mismo tiempo es una mezcla en donde también hay dulzura, también hay solidaridad también. El ser humano es un tremendo cóctel, a veces explosivo, a veces más tranquilo. Claro, somos un punto de interrogación en la historia. En Julio comienza en julio, el joven es impulsado a conocer la vida y el sexo a través de una acción que emprende el padre y sus amigos. Es de una violencia quizás la más violenta en el cine chileno de la época. Efectivamente es violento eso. Y ahora, tú sabes que eso está basado en hechos reales, ¿no? Que Gustavo Frías, guionista, escritor, me cuenta a mí estos hechos reales que él escuchó de las antiguas familias, y que incluso dentro de su familia antigua de terratenientes, de gente que participó del campo, qué sé yo, sabía anécdotas como esta, ¿no? De llevar al hijo al prostíbulo para hacerse hombre. Después empecé a darme cuenta que esto es muy habitual. Sí. O sea, el tema un tema como súper habitual en el campo chileno, no sé si hoy día, pero en aquellos años. Bueno, ya era no hay hiper- esos prostíbulos. No, pues ya no No, existen. pues no. Ya, claro, La magia de esos prostíbulos ya no existen. claro. Pero Así claro, en ese momento, y además que está muy bien realizada la descripción del prostíbulo. Hay un gran trabajo de arte, de fotografía, de todos los elementos que concurren a esa película, que es sin duda un clásico del cine chileno. Es decir, hay un alumno que me explicó ayer la fineza, la sutileza y las complejidades de la película. Y creo que está por acá. ¿sí? Y le dije, tienes que decirle eso a Silvio cuando Que lo veas. que me las explique, me interesa mucho. Bueno, aparecerá, ya lo veré. Es imposible no preguntarte en tu cine por la magia fotográfica de todas tus películas. Entiendo y sé, de alguna manera, que tú fuiste fotógrafo, que tu primera vocación en el cine era ser fotógrafo. O sea, más que eso, yo no quería ser director, fíjate. No me interesaba en absoluto ser director. O sea, mi puntería era ser lo mejor que pudiera director de fotografía. Y tuve la suerte de trabajar para distintos directores, ir aprendiendo muchas cosas de él. Trabajé con Elvio Soto, con Raúl Ruiz, con Costa Gabras cuando hizo Estado de Sitio en Chile. Entonces tuve una tremenda suerte. Peter Lilienthal, un gran director alemán también, que filma La Victoria en Chile, etcétera, etcétera. Aldo Francia también.
Entonces tuve una suerte que muy pocos tienen, que es esta posibilidad en una época en que se hace gran cine latinoamericano, ¿no? Y surgen grandes cineastas, uno que conozco, me mira así, que lamentablemente no tuve la ocasión de hacer la fotografía para él. Pero todavía podemos. Pero es cierto, es una época en que surge gran cine chileno y grandes cineastas chilenos, y yo como director de fotografía aprendo de ello muchísimo. Pero es una época en que a mí no me interesaba llegar a dirigir. Yo consideraba que yo era demasiado tímido para dirigir, todavía tenía estos resabios de la infancia. No era mi interés para nada. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que viene el golpe, yo me dedico a hacer, bueno, justo después del golpe toca este hecho que es como para otra entrevista de cómo se hace A la sombra del sol, que es una cosa muy rara, por qué se hace y cómo se hace, y cómo llego a codirigir junto a Pablo Perelman A la sombra del sol. Es algo que yo no pido, sino que el equipo lo pide, pero es toda una historia. Dice que ya no se recuerda qué hiciste tú o qué hizo él. Sí, y a veces cree, cual. dice, muy fresco, dice que todo lo hizo él. Lo dijo aquí. No, esa historia de La sombra del sol es para hacer otra película, ¿eh? Sobre cómo es o cómo se hizo La sombra del sol. Bueno, ven aquí a hacer un seminario de cómo se hacen las películas. Te invitamos formalmente, por favor. Fue mágico eso de La sombra del sol, de manera totalmente distinta a todo, y yo termino codirigiendo en una situación que yo no digo yo quiero, sino que me dice, ya, codirijan entre los dos, nos dice el equipo, ¿no? Ya, veamos qué pasa. Y ni siquiera codirigiendo esa película, fíjate, me quedan ganas de seguir dirigiendo. Ah, ¿no te quedan ganas? No me quedan ganas. Sino que me pasa que viene el golpe, ¿no es cierto? Bueno, ya estaba el golpe cuando filmamos esa película, pero viene ya lo que de verdad era el golpe, que lo empezamos a ver de a poco. Se empiezan a escuchar atrocidades. Todo el mundo decía, no, pero esto va a durar 2 meses, 3 meses, ¿no? Y pasan los 3 meses y sigue para adelante, bueno. Entonces yo me vuelco a lo que se podía hacer, porque el cine prácticamente desaparece. O sea, los grandes cineastas chilenos, la gran mayoría se va del país. Y los que quedamos somos muy pocos, y yo era técnico, yo era director de fotografía más bien, y sigo haciendo eso, y me veo obligado a dirigir, pero publicidad, por necesidad. O sea, el cine publicitario tiene un gran auge, ¿no? La televisión se establece, los canales, los aparatos de televisión con el dólar barato a 39 pesos, entonces todo el mundo empieza a tener televisión, y televisión a colores, que los gobiernos nunca habían dado la autorización de la televisión a colores. Pinochet lo hace por razones políticas, obvio, que quería Pinochet que todos los meterse en las casas de todo el mundo, ¿te fijas? Entonces, y lo hace. Entonces, las poblaciones se llenan de antenas de televisión, cosa inaudita hasta ese momento. Y por lo tanto, la publicidad se vuelca a la televisión. Y me toca vivir un momento en que viene un tremendo auge de cine publicitario, y yo, junto a otras personas, montamos una empresita que hacía básicamente cine publicitario. Y yo me veo obligado a dirigir porque sencillamente no teníamos director. Por eso yo sigo dirigiendo publicidad y aprendiendo técnica, aprendiendo un montón de cosas a través del cine publicitario. Y yo creo que ahí me empieza a bajar el bichito, fíjate. El bichito de que me empieza a funcionar esto de poder dirigir a gente que no había actuado nunca, modelos o cualquier persona. Y de repente me empiezo a dar cuenta que yo era capaz de sacarle algún chiste, alguna gracia. Vino a ver una persona aquí que trabajó contigo en esa época. Sí, Les Ancí, ¿no? Allá. Me hablaba recién. Sí, allá está, claro. Entonces me empiezo a dar cuenta que yo tenía la capacidad de hacer que alguien se transformara en un ser humano con ciertas características, que transmitiera algo. Y ahí me empiezo a entusiasmar con la posibilidad de dirigir a través del cine publicitario, y de ahí me surge la idea de hacer un largo. Y conozco a Gustavo Fría y comienzo entonces con él, y nos hicimos muy amigos,
y comenzamos a buscar una película de nuevo que fuera muy barata de producir y poderla hacer con la plata que estábamos ganando, que no era menos, porque nos iba muy bien, éramos casi la empresa del buen cine publicitario, porque como habíamos todos, los que estábamos ahí, habíamos participado del cine de largometraje, teníamos un plus sobre los que hacían solamente publicidad en aquellos años. Nosotros podíamos narrar con imágenes, ellos no. Ellos estaban acostumbrados a filmar letreros y cosas muy básicas, pero sin narrativa. Y nosotros sí podíamos narrar, crear historia, crear personajes en un spot publicitario. Entonces nos ganábamos todos los premios de la publicidad de esos años y estábamos llenos de trabajo y cobrábamos más caro que nadie, por ganaste una supuesto. que hasta hoy es leyenda, con Lucho Alarcón, que Claro, el Indio Firestone Sí, en Cannes, claro, sí. claro. Primer spot que gana Cannes. León de Oro en Cannes, ¿no? En Cannes, León de Oro, sí. Ah. Claro que eso varios años después, pero igual. Y ahí es donde empiezo yo con las ganas, fíjate, de dirigir un largometraje. Entonces nos ponemos de acuerdo y con la plata que ganábamos empezamos a guardar todo esto para hacer un largometraje barato. Entonces el planteamiento era blanco y negro y 16 milímetros. Y de eso surge Julio comienza en julio, ¿no? De repente Gustavo Frías me cuenta esta anécdota del final de Julio comienza en julio, ¿no? de su familia, que le había escuchado esta anécdota que el padre le da una lección terrible al hijo. Y me encanta esa anécdota. Y construimos la película de atrás para adelante. Es la única vez que me ha tocado construir algo de atrás para adelante. O sea, teníamos el final. Y el resto lo construimos haciendo investigaciones, conversaciones con gente que sabía historias de la época, personajes de la época. Y fuimos construyendo toda la película al revés, de ese final hacia el inicio. Y de ahí surge Julio comienza en julio. Y bueno, y después me sigue el bichito de la dirección interesando cada vez más. Pero tú tienes una gran cualidad de dirigir con mucho amor y con mucha maestría a los actores y a las actrices. Eso está en todas tus películas. ¿Cómo llegaste a ello? Un poco lo que conté, digamos, de que fue casi inesperado, casi impensado, y se fue dando, y como te digo, esto de descubrir de repente en mí mismo que sí tenía una capacidad en la publicidad, ¿no? De trabajar con personas que no eran actores y lograr sacarles alguna actitud actoral, alguna verdad, aunque fuera en un comercial que mostraba un jabón. A mí me llama mucho la atención el trabajo con las emociones que hay y las puestas en imagen, la puesta en escena que hay en las películas. Y pienso que no puede haber sido producto solamente de la casualidad. Porque hay un desarrollo, hay una metodología de trabajo y los personajes tienen un desarrollo, tienen sus puntos climáticos en relación con la película, con la historia que están narrando. Sí, digamos que la casualidad es lo que me va llevando, digamos, a dedicarme a decir, ya, yo voy a dirigir, ¿ya? Pero las herramientas para dirigir, yo las agarro sobre todo de la universidad. Yo estudio en Estados Unidos, en el Columbia College de Estados Unidos, y ahí obviamente yo aprendo a dirigir actuación, incluso me hacen actuar una obra de Arthur Miller, donde yo soy uno de los personajes. Lo sé en inglés, Story of Tomorrow. La historia de dos lunes es una obra corta De Arthur Miller, sí. de Arthur Miller. Y claro, y ahí aprendo mucho la psicología. Bueno, estudiamos a Stanislavski. Que es muy importante esto que está diciendo para los alumnos. Por supuesto, muy importante por supuesto. que sepan que un director de cine que trabaja y conduce o dirige a los actores como tú lo haces es porque estudió actuación y porque hizo de actor y porque estuvo en una escuela donde le enseñaron a cómo se dirigen los actores y que conoce el método Stanislavski. Claro, y otra cosa, Miguel, que... Son palabras mágicas para mí, por favor. Sí, no, y otra cosa importante que para mí me quedó súper claro después, por qué tenía esta capacidad. Dentro de los cursos en la universidad estaba uno que me gustaba muchísimo, psicología.
Entonces la verdad es que aprender psicología también me amplió la cabeza para poder entender mejor la psicología de los seres humanos, digamos, y por lo tanto poder trabajar eso, ¿no? Trabajar lo que a veces no está en el personaje, sino que lo que está detrás del personaje, es decir, la psicología de la persona. O sea, cómo entender a esa persona que va a interpretar un personaje, pero también no solo trabajar al personaje, sino que a la persona, para que esa persona pueda sintonizarse y ayudarla a sintonizarse con ese personaje. Eso es psicología, ¿no? Bueno, Stanislavski habla también mucho de eso. Pero yo tengo claridad, por ejemplo, que estos cursos de psicología me ayudaron muchísimo a mí para poder llegar a dirigir. ¿Cuánto tiempo duró tu escuela? 4 años. 4 años. Sí. Casi 4 años. 3 años, no, 4 ¿Y años. fuiste un alumno aplicado? ¿Fuiste siempre a las clases? Toda la vida. ¿Ah? ¿Estuviste siempre atento? No, y al principio con la desesperación de que entendía inglés, porque bueno, tomé cursos rápidos, me acuerdo, en el Instituto Norteamericano para acentuar el pobre inglés que había aprendido en el colegio, y a pesar de eso llego allá y no le entendía a los profesores al principio. Entonces fue muy duro, ponerme al día fue muy duro. Y ahí tengo que agradecer, fíjate, a muchos profesores de allá que me devolvían mis pruebas, mis quiz, me los devolvían tachados enteros de rojo, pero no por el contenido, sino que me tachaban hasta las comas, digamos, mal puestas, los errores del inglés, con la idea de enseñarme ellos indirectamente a corregir mis errores de no saber bien el inglés. Y aprendí muy rápido por la tensión, la presión y porque estos profesores, sin que yo les pidiera nada, me estaban en el fondo no solo enseñando un curso de psicología, por ejemplo, sino que además me estaban enseñando inglés de paso. ¿Sí? Entonces fue muy duro. Ese primer año para mí fue muy duro. Ya al segundo no tuve problema y terminé sorpresivamente con el diploma, digamos, del mejor estudiante de ese curso, digamos. Qué bien. A ver, 20... ¿Cuánto tenía? Sí. A ver. Nací el 44, llegué a Estados Unidos el 64. 20 años, cuando llego. Y 23 cuando me graduó. Yo te vi a ti la primera vez que te vi, que recuerdo, tengo muy buena memoria, y te vi en Chile Films y estaban pasando un rollo de Voto más Fusil, la película de Elvio Soto, de quien yo había sido su asistente y su discípulo realmente. Y te vi trabajando en el sonido de la película, poniendo ruidos, sonidos para que se grabaran. Con el tiempo y en el momento y con el tiempo me llama aún más la atención, es decir, siempre ha habido en ti un amor por el cine real y una vocación real por el cine, ya sea haciendo ruidito, ya sea haciendo la fotografía, ya sea dirigiendo, ¿no? Sí, es verdad, eso del amor, bueno, lo conté que desde antes que me recuerde yo ya era loco por ver Pero cine. estabas trabajando allí y estuviste trabajando muchas horas allí claro. en el estudio de Chile Film, que era muy inhóspito en esa época, ¿te acuerdas? Y yo- estaba Di Lauro al frente de Así las es. grabaciones y había que estar en un estudio muy frío y haciendo ruido. No, yo estaba fascinado. O sea, era un trabajo muy humilde para un ¿no? director de fotografía, para alguien que había estudiado en Estados Unidos cine, Pero para alguien que había sido el mejor alumno. Pero y- para mí no era nada de humilde, fíjate, yo encontraba que eso era un regalo magnífico poder estar haciendo o colaborando en una película de verdad. Era muy distinto a los estudios, aunque sí filmamos películas en 16 milímetros, pero no era una película de verdad para la pantalla grande. Entonces para mí te juro que era, pero estaba alucinado, uno de los momentos más alucinantes de mi vida, o sea, encontrarme metido de verdad en el mundo del cine de verdad, ¿no? Aunque fuera haciendo ruiditos, como dices tú, yo estaba feliz con eso. No, pues es muy importante. Estas palabras y este testimonio tuyo son un regalo para la escuela, verdaderamente. Es decir, ese amor por el cine que se expresa trabajando en lo que a uno le corresponda o pueda hacerlo, es realmente cómo se ha hecho y se hará nuestra cinematografía.
No, la verdad, Miguel, es que si no hay pasión, si uno no nace con una pasión por esto, es mejor hacer otra cosa. Porque realmente, de verdad, este es un asunto de un sacrificio muy grande, de una inestabilidad espantosa, ¿no es cierto?, de una inseguridad espantosa. Entonces, si no hay tremenda pasión por detrás, la verdad es que es mejor hacer algo más tranquilo y más tradicional. Yo realmente te agradezco tus palabras, ¿eh? Realmente porque son, No, es lo que uno siente, hermano. son, una- son realmente un aporte para la formación de los cineastas. Los cineastas no solamente se forman, y tú lo sabes muy bien, en el aula de clases, sino que sobre todo en filmar y en hacer. Entonces estos testimonios que nosotros vamos recogiendo mes a mes de los cineastas chilenos que han hecho una obra notable y que han marcado nuestra cinematografía, yo creo que sin duda que son muy importantes para la formación de alguien que en Chile, en nuestras circunstancias, en el contexto histórico, vivencial en el cual vivimos y existimos, quiere hacer cine. Quiero preguntarte la última pregunta que te haré yo antes de abrir la próxima fase del taller. Leí unas declaraciones tuyas en que hablabas de la estructura dramática y del papel del dramaturgo cinematográfico. Y tú decías que tú no tenías, habías descubierto que no tenías talento para la dramaturgia cinematográfica. Sin embargo, tus películas están estructuradas de tal forma que son obras ejemplares de construcción dramática. Sí, yo siempre, a ver, siempre siento que a mí me falta la profundización que los grandes literatos tienen de sus personajes, por ejemplo, y de sus estructuras, ¿no? Puede que sea una tranca mía, pero por algo es que yo siempre termino trabajando con me encanta trabajar con un literato. Justamente por eso, porque el diálogo que tengo con el literato, llámese Gustavo Frías, José Donoso, actualmente Jaime Casa, es un diálogo en el cual el literato me aporta a mí la profundización. Además, a mí me encanta trabajar sobre obras literarias ya hechas porque siento de que hay una base tan sólida y hay un trabajo a veces de años del escritor que le ha tomado años profundizar sus personajes, profundizar las situaciones, la estructura. Entonces, cuando yo agarro eso, ya estoy partiendo de un trabajo gigantesco, ¿no?, ya asumido, que obviamente cuando yo decido hacer la obra, cierro la novela, la meto en un closet, le pongo llave, esto es cierto, lo hago. Después que hacemos la estructura, agarro la novela, no la leo nunca más y le pongo llave, justamente para no tentarme. Porque ahí empiezo a pensar en cine y en imágenes. Pero siento que ya estoy partiendo con una base muy grande, sobre todo con los personajes. Para mi gusto, el cine que a mí me gusta, no solo hacer, sino que además ver, es aquel que tiene grandes personajes, ¿no? Que uno puede meterse adentro de esos seres humanos, creerlos, identificarse con ellos. Entonces, siento que ya parto con unos grandes personajes que me permiten imaginar situaciones con esos grandes personajes y me siento seguro. Puede ser una tranca mía, puede ser que yo también sea capaz de hacer. Bueno, de hecho, el guión de Coronación lo hice yo, pero la verdad, también cachimba, pero la verdad es que trabajé tanto con José Donoso, con una obra magnífica ahí delante mío, que necesitaba, ya me sentía con una solidez muy grande, y sentía que José Donoso estaba, aunque ya estaba fallecido, era como que estuviera al lado mío y que me estuviera susurrando, ¿no? Yo sabía lo que él me iba a decir, ya había trabajado tanto con él y tan bien, que lo sentía perfectamente, entonces me sentí seguro. Por eso a lo mejor es una tranca mía y en ese momento lo puedo hacer porque me empecé a sentir seguro, ¿no? Puede ser. Pero me gusta mucho esa sensación de seguridad de partir sobre una obra literaria que ya tiene construidos sus personajes, los cuales yo los puedo modificar después un poco. Lo hice con la idea original de José Donoso y Lucrecia, que no era exactamente la Lucrecia que Gloria tan magistralmente interpreta después. Era un poquito distinto ese personaje. Yo lo conversé con José Donoso
Y logré convencerlo. Rápidamente se dio cuenta que le agregaba más ternura justamente a la película con este personaje de una mujer que su mentalidad no la hacía sobrepasar una edad, qué sé yo, de 12 años. ¿No? Entonces, me gusta eso, de partir con algo muy sólido, personajes que han sido ya construidos literalmente por un creador. Y sin duda que lo consigue en forma excelente. Pero yo creo, no hay pero. El idioma a veces las palabras traicionan, resbalan, no es lo que uno está sintiendo y quiere decir. Que la construcción verdadera de tus obras está en la puesta en escena y está en cómo se mueven los personajes, cómo respiran, cómo viven, los actores en este caso. Y eso lo hace un director de cine. Es decir, hay una estructura planteada en el guión, sin duda. Sí. Pero luego, es decir, quien altera, arbitria y da realmente la vida y la emoción es el autor de cine, el dramaturgo en definitiva. A veces yo he pensado, no sé qué piensas en esto, que la verdadera dramaturgia del cine está en el montaje. Sin embargo, es un poco falaz de todas formas, porque hay la propuesta anterior que viene desde el guión escrito. Sí, yo soy absolutamente fanático y convencido del guión como pilar. Tanto así, Miguel, que yo de repente siento cuando termino de hacer un guión, siento que ya terminé la película, fíjate. O sea, la sensación que me queda es que ahí está la película. Lo que viene después es una especie de mecánica que ojalá uno tenga la suerte para que el actor me dé más de lo que yo soñé, para que no llueva cuando debe haber sol, para que ocurran un montón de magias y que haga ese guión lo transforme en algo ojalá mejor de lo que está planteando el guión. Pero para mí, cuando termino el guión, siento que ya terminé la película en realidad. Lo que viene después ya, pucha, depende en parte de uno y en parte de mucha gente. El guión es el trabajo creativo como igual al del pintor, depende solo de él, o el escritor, depende solo de él, ¿no? Entonces para mí el guión es el pilar de toda película, es la película, y no creo para nada, en absoluto, algo que tú anunciaste ahora que se puso de moda en una época, y que yo creo que causó bastante daño en esa época. ¿Recuerdas que Shadows, de Cassavetes, Sí. se hizo toda una promoción en el mundo? Yo creo que fue un tema promocional y mucha gente joven, sobre todo de la época, enganchó con eso. Que la película la habrían hecho sin guión, que el guión vale... Sí. Sombras, Mm. claro. El guión no vale nada, que la película se había hecho... Yo creo que son puras mentiras, yo creo que Cassavetes tenía absolutamente claro lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno. Pero metieron ese concepto que... son conceptos que se meten a veces por publicidad y cada ciertos años se descubre estas técnicas de meter ideas y que a veces causan mucho daño. El dogma, por ejemplo. El dogma causó mucho daño. ¿Qué pasó con el dogma? ¿Dónde está el dogma? El dogma lo hacen unos cineastas muy clásicos en realidad, muy profesionales, y hacen algunas películas moviendo el zoom y qué sé yo, y declaran que esa es la forma de hacer cine, ¿no? Ya, entonces se hacen 2, 3 películas muy buenas, hechas clásicamente, en realidad, por grandes directores, pero de ahí surge toda una generación que trata de copiar eso y que el cine está basado en mover la cámara, menearla sin luces, sin nada, qué sé yo, cosa que es falsa, porque si uno mira esas películas también tenía luces, pero aparentaban como sin luces. Bueno, pero todo esto del dogma es solo una repetición de lo que antes fue el underground, ¿no? Entonces hay movimientos a lo largo de la historia del cine que de repente causan ciertos daños, ¿no? El underground, en el fondo, aunque uno diga, bueno, pero liberó el cine. Sí, pero ¿qué quedó realmente? Porque después se volvió de nuevo al guión. Hoy día yo creo que nadie sería capaz de decir que el cine es verdadero, hay que hacerlo sin guión. Aquí en esta escuela sí. ¿Hay? Sí, Bueno, sí, es un aquí tremendo hay, error. Aquí hay muchos alumnos, Gerardo acaso no lo sabe. Es un tremendo error mucho. porque miremos el cine
miremos el cine y veamos dónde están las películas hechas sin guión y así improvisadamente y que realmente funcionen y que se hagan después en la moviola, por ejemplo. No hay, no pasa nada con eso. Es un poco, bueno. Mi propósito personal, absoluto, en realizar estas charlas y esto es que nos acerquemos los cineastas chilenos y volquemos lo que conocemos y lo que sabemos del cine, nuestro patrimonio, a las futuras generaciones, a los alumnos, porque de algo les puede servir lo que nosotros vivimos y lo que hemos pensado. Es decir, testimonios como el tuyo, el de Pablo Pellerman, el de Larraín, del Justiniano, son realmente importantes. Y uno no puede existir sin apreciar lo que ha sido, o sea, y lo que es quienes lo han antecedido. Pero mi propósito es no discutir nunca con el invitado. Pero estoy tan tentado a discutirte, pero no lo voy a hacer porque yo creo que son fases. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay fases y fases en relación a cuándo se termina o no una película. Entonces el guión, bueno, pero ya me voy a meter en la trampa que yo quiero evitar. Hay fases diferentes y distintas y alguien se puede a lo mejor proponer que pueda hacer una película en forma diferente y lograrlo. Así como tú dices que no hay, el dogma es el dogma, hay que estar siempre contra el dogma por principio. No, sí, yo creo que en el fondo no hay que creer en las recetas. Oye. Claro, eso sí que estamos no totalmente hay que creer en la receta, entonces uno viene y le dice, mire, no haga ningún tipo de cine sino que dogma o underground o no sé, eso es falso, es una receta. Uno tiene que hacer el cine que le dan las ganas de hacer. Eso y está capaz muy bien. que surja algo importante. Y llámenlo dogma, llámenlo lo que quieran, pero es un cine que hay que hacerlo con pasión, ¿no? Y con ganas de hacerlo uno, y si uno lo ve así, pucha, capaz que haga una obra maestra o capaz otra tontera, pero bueno, pero lo hace y sale de verdad de adentro. Pero seguir recetas que son todas muy mentirosas, por eso yo dije, aquí hay mucho truco en esta cuestión publicitaria a veces, y mucha gente, sobre todo gente joven, obviamente no tiene la historia para atrás, cae en las recetas, ¿no? Porque las recetas también de repente te encuadran y te dicen, por ejemplo, el cine hollywoodense está lleno de recetas. Ah, sí, por supuesto. Yo les puedo contar ahí una anécdota personal respecto a eso, de la receta. Adelante. ¿Voy? Ya. Después de La luna en el espejo, y que gana en Venecia, Gloria Muchmayer, y después gana la película una docena de premios en distintos festivales del mundo, etcétera. Entonces, de Estados Unidos me llega una invitación junto a otros 15 o 20 cineastas jóvenes, todavía éramos jóvenes, cineastas jóvenes del tercer mundo, a conocer Estados Unidos, a conocer el primer mundo de Estados Unidos y todos los nuevos avances de cine que había allá. Entonces, bueno, nos llevaron a distintos lugares, qué sé yo, estudios, cómo estaban filmando, bla, bla, bla. Interesante, claro. Y la anécdota es aquí. Nos llevan entre los paseos que nos hacen, nos llevan a los estudios, a las oficinas de producción de la Warner Brothers. Y nos reciben unos productores ejecutivos, digamos, de la Warner Brothers, todos muy jovencitos, yuppies, con suspensores, era la época. Entonces fue muy sorprendente porque después de decirnos mucho gusto, hola, inmediatamente nos dicen, nosotros podemos coproducir con ustedes, ¿no? No tenemos ningún inconveniente, pero queremos que sepan desde ya, no nos traigan ningún guión original, no nos traigan nada diferente, nada que sea distinto a lo que todos conocemos, cuál es la fórmula o la receta de un guión de acción, de qué sé yo, de amor, sexo, balazos, violencia y lo que sea, ¿no? Entonces, no nos traigan nada original. Y además de eso, les pedimos que la película se habla en inglés, que los dos protagonistas sean estadounidenses, actores estadounidenses, que el director de fotografía sea norteamericano y el guionista, haya un guionista norteamericano que revisa todo el guión. Fuera de eso, pueden dirigir ustedes, no hay ningún problema. Tiene libertad absoluta. Bueno, ¿eh?
O sea, sigan la receta, esa era la primera exigencia. Nuestra receta, no la de ustedes. Gloria, ¿quieres conversar con Silvio? No. Sí, dicen, ¿quieres conversar? Venga para acá. No, si va a venir. Fue tal la fuerza de tu presencia que te dio la... Oye, sí, quédate aquí, po. No te preocupes. Que a mí me gustaría que preguntaran algo, si tienen algo, Miguel. Sí, para preguntar ahora, Sí. inmediatamente pasamos a una fase de las preguntas del público. Yo como experiencia lo que puedo contar de mi trabajo con Silvio en La luna en el espejo es una lección vital para mí que me abrió, digamos, un campo infinito, que es muy importante para los actores de no intervenir uno en la actuación, que es una cosa que es fácil de oír decir, pero es muy difícil de hacer. Vale decir que todo el trabajo que se supone que tiene que hacer un actor antes de enfrentarse a un personaje, vale callampa cuando llega el momento de actuar. Yo tenía una serie de prejuicios, eso lo sabe Silvio, con el personaje, en el sentido de que yo no era el personaje. No tenía el físico del personaje, no tenía la edad, no tenía el cuerpo, no tenía la mentalidad, no tenía la cultura, no tenía nada, ni la voz tampoco. Entonces le preguntaba a Silvio, ¿por qué Silvio yo? Porque tú lo podías hacer, pues me decía. ¿Ah? Entonces llegamos prácticamente a grabar, a filmar, sin ningún trabajo previo, ¿no? Habíamos conversado solamente. Y yo con todo este prejuicio de que yo no era, no sé, yo creo que perdimos algún tiempo, lo hice perder tiempo Silvio y yo en ese sentido, hasta que me di cuenta que yo lo que tenía que hacer era entregarme, pero absolutamente, o sea, no inmiscuir a la Gloria dentro del trabajo de Silvio. Yo tenía que olvidarme absolutamente de lo que yo podía hacer como actriz en términos expresivos, que son como 5 cosas, ¿no? Olvidarme de eso y entregarme a ser la Lucrecia. Abrirme patas con Silvio, eso fue en el fondo. Y eso es lo que yo creo que los actores tienen que hacer siempre. Aunque sean cerebrales como era yo, tienen que tratar de ejercitar la intuición, la emoción, la entrega, sobre todo en el caso de Silvio, que es una persona que tiene tal dominio sobre la totalidad de la película que tú no lo vas a ver nunca dudando a él, nunca. En el mes y tanto que filmamos, nunca hubo una pregunta que él no supiera contestar. Que soy buen actor. Claro, seguramente después le pegabas a alguien en la noche, pero en el momento de la filmación era de una seguridad y de una claridad tan grande que se producía el caldo de cultivo para que todos pudiéramos realmente aportar con algo, digamos. Es muy importante no meterse una, ¿no? Como actriz, no, sino que dejarse llevar. Y la finura de Silvio en ese sentido de dirección de actores tiene que ver con la inteligencia de él como director y la percepción que tenía. Cuando de repente Gloria me decía, esa mirada que acabas de dar es de la Gloria, no es de la Lucrecia. Yo decía, pero ¿cómo te diste cuenta? O sea, una cosa muy, muy, muy sutil. Y claro, pues, se había atravesado la Gloria. Hubo una famosa escena en que la Lucrecia se mira al espejo después que le regalan un traje de baño y que le queda chico. Entonces se mira al espejo y yo me acuerdo que hicimos esa escena y cuando terminó le dije, Silvio, hagámosla de nuevo. ¿Por qué? Me dice Silvio. Es que no, le dije yo, no, hagámosla de nuevo porque a mí no me pasó nada, nada. Y Silvio me dijo,
esa escena está perfecta, perfecta. Y seguramente estaba perfecta porque había escapado al control mío como actriz, ¿te fijas? O sea, tan simple como eso. No, esa anécdota que cuenta Gloria era en otra escena y es mucho más entretenida y mucho más decidora sobre la actuación. Te la voy a recordar, Gloria. No era esa escena, sino que era la escena en que tú hablas con el gordo y le confiesas en el fondo que eras mucho más vieja que él. Y es la gran escena de la película en que este personaje se quiebra por primera vez y por primera vez deja de ser una niñita que no quiere ver nada, sino que las películas, el mundo, y de pronto se quiebra y ella misma entra en la realidad de que es abuelita y se lo dice al gordo. Es esa escena, que era la escena más tremenda de este personaje. Y esa escena es mucho más interesante lo que sucede porque lo que pasó, tú estabas tremendamente nerviosa, yo también, porque era la escena que era fundamental en todo el rol de Lucrecia, para Lucrecia. Entonces yo primero le digo a Gloria, después que ya estaba muy claro cómo era toda la escena, le digo: Gloria, tómate todo el tiempo del mundo, haz lo que quieras, nosotros nos vamos a quedar en silencio esperándote para que tú solita me digas cuándo quieres que la cámara ruede. Te fuiste al baño, Gloria. No te acuerdas nada. Me bloqueé. No Yo sé, porque fue de mucha tensión. Gloria se fue al baño, se encerró en el baño. Yo le pedí al equipo que guardara, bueno, que comieran sándwich y todo, pero que hablaran en susurro. Y todo el mundo me hizo caso, todo el mundo tenía conciencia que esa escena era fundamental para la película entera. Y la esperamos. Gloria en el baño. No sé, pueden haber pasaban pasado las unos horas. 20 minutos. No, unos 20 minutos deben haber pasado. No, sí, menos de media hora. Y de repente Gloria sale del baño, calladita, así como para no romper la mística. Tú saliste así como casi. Estoy lista. Me dijiste en susurro: estoy lista. Y casi no te movías para no romper la mística. Todo lo que ella pensó consigo misma, cómo se metió en el personaje, cómo se fue para atrás seguramente, anda, vaya uno a saber qué hizo. Pero, pipí. Entonces yo la ubico, ¿no es cierto? En silencio. Veo claramente que ella está, que es Lucrecia la que está ahí, no es Gloria Moshmayer. Y Lucrecia en un momento terrible de decirle a este joven de que ella es vieja. Entonces yo digo: cámara. Parte la cámara. Además, perdón, me faltaba un detalle, que por algo la tensión era muy grande, porque yo le había dicho ya a Gloria: esta escena es tuya, yo no voy a hacer corte, porque no tiene ningún sentido. Acá yo quiero ver florecer dentro de Lucrecia este drama y este momento. Entonces, si yo hago corte, estoy haciendo trampa y voy a disminuir. Así que esto eres tú. Y yo creo que eso la transformó en esta necesidad imperiosa que la bloqueó, porque debe haber sufrido mucho. Entonces, digo: cámara, y yo veo que se produce la magia. Todo lo que yo quiero, mucho más de lo que yo soñé que podía surgir de este momento, surge en ese plano de Gloria ahí. Si ustedes ven la película, el primer plano. Y va pasando todo dentro de ella, dentro de Lucrecia en realidad. Era Lucrecia. Corte. Maravilloso, Gloria, ¿no? Todo el mundo conmovido, y Gloria me dice: no quiero que la repitan. ¿Por qué, Gloria? No voy a hacer otra toma. Hay un solo plano, no filmé resguardo, porque yo sabía que nunca iba a llegar a eso mismo, nunca. Ni siquiera iba a haber continuidad. O sea, si yo hacía una retoma no iba a haber continuidad, porque el nivel al que llegó fue el máximo. Yo digo: espero que el laboratorio no me destruya la toma, pero es la toma y no hay otra. Y Gloria me empieza a insistir: no, hay que repetir. ¿Pero por qué? No sentí nada, me decías tú.
pero Gloria, sí es magnífico. No, es que yo no sentí nada. Esto es fome, esto es tontera. Que no, Gloria, que yo no hago otra toma. Y empezó una discusión absurda. Hasta que se me ocurre, recuerden que esta época no existe el video asista. Entonces yo de repente digo, a ver, ¿cómo la convenzo? El audio. Gloria, escúchate. Se pone los fonos, Gloria. Grabadora, Gloria se escucha. Y me pasa, tienes razón, me dice. Bueno, esta es una anécdota extraordinaria de lo que significa una actuación de cine en que de pronto la actriz, en este caso, no siente nada porque no era ella. ¿A qué nivel de verdad llegó que no tuvo ninguna conciencia? Y lo sorprendente ahora que incluso borraste todo de tu disco duro. Nada. Fíjate. O sea, quiere decir que llegó ella a un nivel tan de verdad, tan absoluta, que no fue nunca Gloria Muchmayer durante ese momento. Nunca. Entonces, después del momento dice, puta, pero si yo, Gloria Muchmayer, no sintió nada, por lo tanto no sirve la escena porque no era, no sentía ninguna emoción, nada. Hay que ver esa escena, absolutamente. Es una maravilla. Magnífico testimonio. Quiero ofrecerle la palabra a Pablo Pérez. Por favor, pero pon el micrófono porque A ver, vamos con estamos micrófono. grabando y estamos al aire en este momento. Sí, yo quería agregar algo, meter cuchara, ya que estamos en La luna en el espejo, que para mí es una película magnífica. Yo no soy muy bueno para los halagos, pero es que es increíble esa película, porque parece hiper planificada. La coreografía, tu estilo, que nadie ha hablado. Yo sé que Miguel estaba tratando de que tú hablaras de tu puesta en escena, que te negaste a hacerlo y hablaste del guión. Pero es que la coreografía de la cámara y de la edición en La luna en el espejo es magistral. O sea, el uso de ese espacio de mierda que todo el tiempo se mueve y las cosas aparecen en los espejos, es increíble. Entonces, por otro lado, yo tengo un prejuicio, que es que una película que uno no termina rápido se guanea, se echa a perder, se pudre. Y aquí pasa todo lo contrario. O sea, la película parece de una planificación increíble y sin embargo en montarla te demoraste años, no meses, años. ¿Cuántos años? ¿5? ¿6? 4. 4. Bueno, demasiado, realmente mucho. Sí, Entonces, yo quisiera que tú nos hablaras de ese proceso, de esa enorme duda que tiene que haber sido entre que terminaste de filmar y dijiste, ya está lista la película. ¿Cómo es posible en una cosa que parece todo planeado? A ver, el montaje fue lento, 3 años en realidad, 3 años y tanto de haber sido. Fue lento porque había que seguir haciendo cine publicitario para seguir financiando. Hay que ponerse en la época que estábamos en dictadura, todavía no había ningún apoyo de ningún tipo. Entonces había que seguir haciendo cine publicitario y el montaje, por lo tanto, se hacía cuando se podía. Entonces no hacíamos el montaje todos los días, sino que de repente 2 días a la semana, cuando se podía nomás. Ese es un tema. Pero también es porque el montaje de esa película fue extraordinariamente difícil. Es el montaje más difícil que me ha tocado hacer en toda la vida. Porque es una película y está hecha a propósito así, es una película cuya desarrollo, tensión, enganche con el espectador, qué sé yo, no se basa en las acciones. De hecho, acciones casi no tiene. No hay un conflicto claro, no hay un bueno y un malo que se persiguen y se agarran a balazos, nada. Ni siquiera tiene música la película. Yo intenté, posteriormente, con un músico, con 2, intenté ponerle música, como uno siempre hace en el cine, y la película me rechazaba la música, porque desde el comienzo, con José Donoso, nosotros pensamos que esta película tenía que ser de susurros y de ruiditos para incentivar el encierro, y por lo tanto los objetos y los pequeños ruidos pasan a tener una tremenda importancia y un ritmo. Entonces la musicalidad de la película ya estaba en los ruidos. Entonces yo le chantaba música encima y lo destruía todo, fíjate. Y me hicieron unos borradores musicales buenísimos. Y le ponía pero es mucho mejor sin eso. La película no quiso música. Y los momentos que tiene música es porque está el disco tocando, ¿no? Pero
Yo estoy hablando de la música. Yo estoy hablando de la música impuesta en la película. Esa película no necesitaba música. Pero para lograr ese ritmo, que no es solo los ruiditos y el tempo que hay, ¿no? La melodía que causan los ruiditos y todo esto, sino que también el montaje. Y fíjate que es tan preciso el montaje de esa película que hubo escenas en donde de repente yo me pasé, no sé, semanas en una sola escena. Porque decía, pero no me anda, algo pasa. Le agregaba un cuadrito, le quitaba 2 al inicio, le ponía otro, volvía a ver el ritmo que traía de antes. No, aquí pasa, rítmicamente no está perfecto. 3 cuadritos más al final, 4 menos de acá. Y de repente era un fotograma, pero llegó a la ridiculez en esa película de tener un cuadro que sobraba o que faltaba en este ritmo de montaje que venía trayendo, y ese fotograma jodía. A ese nivel llegó de precisión de montaje y de ritmo en esa película, visual y auditivo, la mezcla de las dos cosas. Es increíble, o sea, yo mismo me sorprendí de repente, puta, pero si hemos estado, con el montajista que me ayudaba, hemos estado una semana en esta porquería, digamos, y al final era un cuadrito del problema. Muy asombroso, o sea, la magia del cine. El arte, claro, la precisión. Le falta una pincelada. La precisión. Yo le ofrezco la palabra. Duró 7 años. Puede ser, sí. Puede ser, desde el momento de la idea al estreno. Hasta el Ya que tengo el estreno. micrófono, aprovecho. Esa parte, hablando de ternura, ¿era parte del guión o nació de Gloria? Que tócame poquito. ¿Cómo? En una parte que parece que el gordo iba a tocar el pecho. Digo, un poquito estaba- nomás. No, por encimita nomás. Ah, por encima nomás. Claro. Por No, encimita eso, nomás, por respeto al difunto. claro, eso. Claro, no, eso estaba en el guión. Sí. Por favor. Silvio, tú hiciste la fotografía y cámara de Ya no basta con rezar. Sí. Colgándome la pregunta de de Pablo con respecto a la coreografía, una película que vi hace 3, 4 meses atrás, y yo no sé qué número de largometraje era el que hacías en esa película, pero de ahí nace, o de ahí entiendo tu forma de manejar la cámara en mano, los planos secuencia, porque fue para mí ver una película tuya. Me impresionó mucho porque yo trabajé contigo en publicidad muchos años y conozco tu estilo, tu forma de cómo ves, cómo juegas durante el día. Cuando vas pensando, de repente uno va caminando y te empieza a seguir así, ¿ah? Y es porque está filmando contigo y te usa, ¿ya? Y esa película, para la pregunta, ¿el planteo de cámara es tuyo Sí. o de Aldo Franz? Ahí en el Ya no basta me metí yo mucho en los movimientos de cámara y sí. O sea, tu estilo viene de hace muchos años. Parece, ¿eh? Bueno, yo creo que uno nace con un estilo. Sí, o sea, porque en vi tu realidad. cortometraje también el otro día, el primero que hiciste en la escuela, en la universidad, y ahí está tu estilo. O sea, como dices Sí, tú, puede ser. viene desde ese Bien. cortometraje. Bueno, Incubus. Incubus. Claro, piensa que los pintores tienen un trazo con el que nacen, no creo yo. Sí, viene en tu ADN. Me viene, claro. Por favor. ¿Quién quiere preguntar? Opiniones. Bueno, usted habló de algo que yo quería preguntar, pero a ver si lo había hecho a propósito. El tema de la atmósfera. Y usted dice que no fue a propósito, que el tema de la decadencia, de los espacios cerrados, de hecho pasa en sus películas, que el piso de madera, andar como calladito. Yo me acuerdo que en el 84 parece que todavía había golpe de Estado, había toque de queda, que tenía como 9 años. Entonces, como que... Y habló una palabra que para mí fue mágica ahora, psicología. Entonces, como que la psicología de la atmósfera en sus películas como que aparece sola. Esto, ¿cierto? De andar calladito, ¿ah? Porque están los médicos afuera, tal vez.
de no despertar en la luna del espejo, al viejo, que él es como el militar también. Yo sé que usted no lo planeó, ahora que lo comenta, yo pensé que había sido a propósito. A ver, lo que yo explicaba es que uno tiene un montón de cosas adentro, ¿no? Y de repente, como fue el caso de La Luna del Espejo y de todas mis películas en realidad, de repente se produce que uno o le cuentan algo, caso de La Luna del Espejo, o lee algo, y a mí me pasa que me identifico con eso. Yo empiezo a ver imágenes, empiezo a escuchar ruido, y en el fondo es porque son situaciones que uno las tiene metidas adentro. Entonces por eso yo digo, no es que yo busque, a ver, voy a hacer una película que hable de la, qué sé yo, de la decadencia, de un encierro, entonces voy a inventar una cosa para hablar de eso. No lo hago así, no lo puedo hacer y creo que me saldría una cosa abominable. Entonces un poco la creación surge de una identificación de las cosas que uno tiene adentro, y a mí muy pocas veces en mi vida me ha pasado que he leído algo, me han contado algo y yo digo, wow, eso lo empiezo a ver al tiro. Me pasa muy pocas veces, porque yo creo que son pocas las veces que uno se identifica con algo, de verdad, ¿ya? Entonces, yo tengo la impresión, fíjate, y me ha pasado porque me han pedido hacer películas a pedido. Aquí hay un guión, tome, haga la película. Varias veces me ha pasado eso, y no hay caso, fíjate. Conmigo no me funciona. No me identifica. Miro el guión y no tiene nada que ver conmigo. No sé, no me atrae. Y puede estar bien hecho el guión y todo. No se identifica. Me pasa eso, yo creo, que no me conmueve a mí adentro. Entonces me costaría mucho hacer una película a pedido, digamos, ¿no? Me costaría. Capaz que la puedo hacer, pero me costaría. Tenemos una propuesta. Ya. Abdullah. Bien, hay un momento que tú hablas, has repetido o has recurrido a la palabra mágica varias veces, a magia varias veces. Hay unos momentos que son verdaderamente mágicos en tus películas. En la mirada de los tres a la luna, en La Luna en el Espejo, es absolutamente mágica y maravillosa, felinesca, por supuesto. Digo, la influencia del gran maestro está presente, por supuesto, gran descubridor de mundo. También lo está en Coronación, y también lo está en el momento en que descubre el brillo de las estrellas, las lentejuelas del vestido de ella que se desprenden y comienzan a brillar, y a ella le brillan los ojos y tiene un último segundo, un último instante de vida, de visión de la vida, y que está interpretado realmente muy bien por María Canepa. Y hay otros momentos en que también se produce, en que tú juntas, reúnes pedacitos de estrella. Dime algo. Tú dices, ¿por qué me da por la astrología? No, por la poesía. Por la poesía. No, es que para mí el cine, como cualquier arte, digamos, tiene que tener poesía, ¿eh? Dentro de la creatividad artística tiene que haber poesía. A mí me atrae el cine, el arte cuando tiene poesía. Entonces trato de hacerlo. Es tan simple como eso. Ahí me conmueve, me emociona. Es la parte positiva del ser humano, la poesía, la capacidad de poesía. Y sin duda poética han sido estas 2 horas en las que hemos conversado tan intensamente, y tú has entregado un testimonio tan valioso sobre tu manera de ver la vida y de ver el cine en consecuencia. Me quedo yo con esa imagen, Silvio, del niño Silvio, arropado por la madre, mirando maravillado las películas y brillándole los ojitos como si fueran miles y miles y miles de estrellas. Muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tus películas, muchas gracias por estar aquí, y espero que acepten nuestra propuesta pública de venir a hacer clase a la Escuela de Cine de Chile. Muchas gracias, y muchas gracias, Gloria.